Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy es miércoles 7 de abril de 2021. Celebramos la Pascua de la Resurrección. Estamos dentro de la octava pascual. Le pedimos al Señor la sabiduría que necesitamos para interpretar su palabra, ponerla en práctica, enseñársela a los demás y a través de esta palabra conseguir la conversión de muchos hermanos, la nuestra en particular, la de nuestra familia, y por ende la salvación de las almas. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versos 1 al 10. Ya habíamos comenzado viendo lo que pasó con el sermón, la primera gran homilía que Pedro predicó el día de Pentecostés. Y hoy vamos a ver los frutos, lo que comienza a pasar después de Pentecostés. Uno de esos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona. Es que oraban varias horas al día, como decir en la mañana a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, otra vez a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, así por el estilo iban orando en diferentes horarios. Esta sería las 3 de la tarde aproximadamente. De momento vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Esto no era nada extraordinario. Solían traer muchísimos lisiados al templo para pedir limosnas. No había asistencia social de parte de ningún gobierno y los que de verdad no podían trabajar se beneficiaban de ese servicio, de esa caridad, de ese amor al prójimo que sí existía, y la gente solía dar algo de limosna según lo posible de cada uno al que necesitara más. Y a este lo colocaban cerca de la puerta llamada Hermosa para que pidiera limosna a todos los que entraban. Por ahí justamente pasaron Pedro y Juan ese día y él les pidió limosna. La actitud de Pedro vale $1.000.000. Pedro con Juan a su lado se quedaron mirándolo y le dijeron: míranos, o sea, veme bien, deja ver si descubres en nombre de quién vengo, a quién me parezco, a quién predico, en quién creo y en nombre de quién ejecuto todas las acciones salvíficas que se puedan ejecutar. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo, porque para eso estaba allí. Pero Pedro le dijo: mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo sí te lo puedo dar. Tengo una fe inmensa en el Cristo de la gloria que pasó por el mundo siempre haciendo el bien. En nombre de ese Jesucristo del Nazareno te digo, levántate y anda. Lo mira, le habla y acciona sobre él. O sea, no deja el trabajo a medias, acciona. Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. O sea, se puso a su servicio, lo ayudó a levantarse, lo tomó de la mano, lo condujo. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La primera cosa que debe quedar clara al leer esta parte de los Hechos de los Apóstoles es que no fue Pedro quien lo curó. Fue en el nombre de Jesús, Pedro accionando por la fe que en el Cristo resucitado tenía, que se operó el milagro en aquel hombre, y en la fe que aquel mismo hombre puso en la palabra de Dios que recibía a través del ministro instituido por el mismo Dios, del primer papa de la iglesia: tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Y echó a andar y entró con ellos al templo. No se fue corriendo para afuera a dar gritos y brincos y saltos y a decir: estoy curado, ahora me voy, hago lo que me dé la gana con mi vida. Entró con ellos al templo y no lo dice, pero se sobreentiende, se habrá puesto igual a su servicio. Todo el pueblo lo vio anonadado y alababa a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos, desconcertados ante lo que había sucedido. Vamos a verlo de esta manera por lo menos por hoy. Pedro acciona en la fe que tiene en el Cristo resucitado.
El lisiado recibe el milagro en nombre de ese Cristo que Pedro le está predicando, del cual le está hablando y del cual está ofreciendo una nueva oportunidad. Los demás de momento quedaron todos dándole gracias a Dios, alabando y bendiciendo su nombre, pero en cuando vieron la escena completa, dice que solo quedaron estupefactos y desconcertados. Y ahí podemos ver un análisis. Si ante la obra misericordiosa de Dios yo quedo como un simple espectador, van a pasar muchas cosas en el mundo, mas no va a pasar nada precisamente en mí. No habrá un cambio radical en mi persona. No basta con el anonadamiento, con la sorpresa, con ¡wow! ¡Qué maravilloso! No basta. Hay que ser parte integrante, hay que vivirlo en la fe propia y personal, hay que dar testimonio de esa fe y hay que comenzar a accionar en el nombre de ese mismo Cristo dentro del margen de la iglesia. Fíjate que entraron en el templo juntos, tomados de la mano como coinonía, como comunidad, como asamblea, como iglesia, y juntos alababan, bendecían y glorificaban al Cristo de la gloria. No se fue cada uno por su cuenta a hacer lo que quiso, se reportaban unos a otros, daban testimonio unos con otros, se mandaban cartas y misivas para mantener el mismo orden, y la idea era que todo se hiciera dentro del marco de lo establecido por el mismo Cristo, que buenas instrucciones y suficientes les había dado, no solamente en los 3 años que caminó con ellos, sino y sobre todo en esos últimos 40 días en que se les iba apareciendo periódicamente hasta que llegó el momento de ascender a los cielos, sentarse a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo y cumplir con aquella promesa que falta, volver en su día para el juicio final. Esa lectura debe ser leída y entendida bien, y desde ella debe comenzar en tu vida un propio itinerario personal, camino hacia Cristo, para pertenecer a la iglesia y desde la iglesia ejecutar todos los ministerios que Dios tenga para ti, dones y talentos y otras gracias con los que igual puedas proclamar el Evangelio de Dios y cumplir con la obra redentora. A esta primera lectura responde el Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Es importante que reconozcas que tiene que haber de tu parte un movimiento. Tienes que buscar al Señor con todo el corazón. Y una vez te dejes encontrar por el Señor, entonces es el cumplimiento de su voluntad lo que debe dirigir toda tu vida. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a todos los pueblos. Cántenle el son de instrumentos, alaben sus maravillas. Todo el salmista es ese cántico de alabanza, de invitarte a cumplir con lo que te toca, de que trabajes por el reino de los cielos y que te sepas hijo amado de Dios, heredero de ese reino celestial. Tenemos un evangelio muy particular, San Lucas 24, 13-32, conocido como la calzada de Emaús, los discípulos de Emaús, que tiene muchísimos elementos que hay que ver con cuidado. Aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el tercer día después de la pasión y muerte, 2 de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Eso es bien importante, eso es base. Estos 2 discípulos creyeron en Jesús, esperaron en Él, incluso creyeron que resucitaría el tercer día. ¿Y qué pasó? En cuanto se desilusionaron, llegó el tercer día y Jesús no resucitó con bombos y platillos, trompetas, el espectáculo y toda la grandeza de los fuegos artificiales. Abandonaron la obra, se fueron de Jerusalén. Quizá igual que Judas se sintieron traicionados por Jesús. Jesús mintió, Jesús no resucitó, vámonos de aquí, esto no tiene sentido. Y si por casualidad escucharon decir que se robaron el cuerpo del sepulcro, peor, porque creyeron a la noticia falsa y dejaron el verdadero evangelio, la buena nueva, y se fueron cabizbajos, tristes, llorosos.
Lo más hermoso hasta ahora es que Jesús sale a su encuentro. Jesús va en busca de ellos, los encuentra en el camino y se les acerca, queriendo tocarles una vez más el corazón, pero como una invitación. Jamás el evangelio es una camisa de fuerza. Al verlos tan desganados, Jesús les dijo: ¿de qué van conversando y qué los tiene tan triste ahora que van de camino? Ellos responden: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Fíjense qué interesante. Están tristes por lo de Jesús de Nazaret, pero están abandonando el barco. Se están yendo fuera de los límites de la fe y de la iglesia. Y desde afuera muy poco es lo que podemos hacer. Hay que estar en la asamblea, en la comunidad. No se aparten de Jerusalén, quédense allí, esperen mis instrucciones. Es todo lo que hasta ahora Jesús les ha dicho. Cleofás es el que toma la palabra para decir semejante cosa, que tiene su importancia, que tiene su valor. Pero lo más triste es que en las palabras de Cleofás hay un punto: no reconoce a Jesús. Seguramente lo vio varias veces, lo escuchó, sabía quién era. Además, es difícil olvidar un personaje como este después de haberlo visto, aunque fuera una sola vez. Claro, ahora estamos contemplando a Jesús resucitado, quizá en su gloria divina. Jesús pregunta como si no supiera, y ellos le dicen: esa historia, la de Jesús el Nazareno, que fue un profeta. El problema es que lo están viendo solo como un profeta y por eso no pudieron reconocerlo, porque Jesús es mucho más que un profeta y lo fue desde el mismísimo día de su nacimiento. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y esa parte no la habían descubierto todavía. Que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y ahí viene su confesión personal. Nosotros esperábamos, pretérito pasado, ya no, esperábamos que él iba a liberar que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Bueno, espérate, falta un punto que debemos decir para quedar bien. Es verdad que algunas mujeres de nuestros grupos nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, hemos recibido algunos testimonios, pero no lo hemos visto nosotros mismos. Y nadie de los que dice realmente lo vio. Por lo tanto, nosotros mejor nos vamos. Porque por otra parte, posiblemente, no digo que sea cierto, ya escucharon que se robaron el cuerpo y pudo más la mala noticia, la mentira, el engaño que la verdad del resucitado. Fíjate que tenían conocimiento, por lo menos habían escuchado que alguien les había predicado el nuevo evangelio, pero prefirieron no creer y abandonar la empresa, salir corriendo y buscar suerte mejor en otro lugar. Aquí empieza lo verdaderamente importante del texto. ¡Qué necios! Está hablando Jesús. Qué torpes son para creer lo que dijeron los profetas. Es un regaño a todas luces. Ustedes prefirieron creer a los mentirosos que creerle a la verdad. Se dejaron engañar por un pseudo pastor, por un pseudo líder, y olvidaron al líder, que es el Cristo de la gloria, cuya iglesia puso sobre la cabeza de Pedro. De verdad, ustedes van a dejarse engañar de esa manera. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Ya vieron la gran diferencia? Ellos lo vieron como un profeta. Jesús se les revela como el Mesías, como el Cristo de la gloria, como el Dios verdadero, como el Dios humanado, como aquel del que todos los profetas hablaron, pero que él en sí mismo, más que un profeta, es Dios con nosotros. Y ahí es la gran diferencia, hermano. Si pudieras pedirle al Señor, ahora revélateme, manifiéstateme,
déjateme conocer. Señor, abre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi boca, mi corazón, todo mi ser, ábrelo para ti, a fin de que yo pueda conocerte, comprenderte, amarte, Señor, amarte de manera particular, creer en ti, en tu palabra, en tus promesas y salir por todo el mundo a proclamar tu evangelio. Es interesante la diferencia entre lo que ellos estaban esperando a un profeta y lo que Jesús viene a ofrecerles al Dios con nosotros. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día va en declive. Ya es muy tarde, quédate con nosotros. Las calles están peligrosas, hay revueltas por todos lados. No te vayas. Dile al Señor en esta hora, hermano: Señor, quédate conmigo, quédate en mi corazón, no me dejes solo al atardecer de mi vida. Aumenta mi fe y mi esperanza, enséñame a creer y esperar en ti, a confiar en tu palabra, Señor, y a convertirme en tu emisario, en tu atalaya, en aquel que proclama sin miedo el evangelio y que sabe que proclamando ese evangelio muchas almas igual podrán salvarse. Entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Primero hay que apuntar que no estamos hablando de que Jesús celebró la Eucaristía. Hizo el signo de la fracción del pan. Pero celebrar la Eucaristía propiamente dicho, quizá todo eso no puede llegar a decirse y está bien. En la fracción del pan, al partir el pan, fue que se les manifestó de manera particular. Y ahí de verdad hay que detenerse para ver la próxima frase. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Espérate. Iban tristes y cabizbajos. Primero, se les apareció Jesús. Les habló. Les predicó todas las Escrituras. Se les reveló, le dijo quién era él. Los acompañó en el camino, los regañó y los consoló. Todo eso y más no fue suficiente para que los reconocieran. Lo vieron con sus propios ojos, lo escucharon con sus oídos, caminaron con él. Todo eso no fue suficiente para que lo reconocieran. Eso hizo que el corazón les ardiera, que un sentimiento se apoderara de ellos, pero 1000 veces por segundo repetimos: Dios no es un sentimiento. Sí apela a ellos, pero es mucho más que un sentimentalismo pasajero. Dios es el estilo de vida en santidad. Es lo mandado por Él mismo a que vivamos y cumplamos para que podamos salvar nuestras almas y ayudar igual a otros a salvarse. Nos ardía el corazón, no es suficiente. Tenemos que ir un paso más allá, mucho más allá, donde fueron a la fracción del pan. Hoy podríamos decir a la Eucaristía, a la cena del Señor, al pan vivo y verdadero, a la sangre de Cristo destilada en la cruz, arropando el corazón de todos cuantos estaban allí y cuantos estamos aquí ahora en este momento. No bastaba con el sentimiento, hacía falta el hecho, la Eucaristía, comernos a Dios, comernos al Dios que vivimos, la fracción del pan, el partir del pan, que también significa la obra de caridad más grande. Dios que se nos da a comer y nos invita a darle de comer a la humanidad entera. Entonces pasemos del sentimiento o del sentimentalismo, de la emoción del espectáculo, a un estilo de vida en santidad. Y cuando de verdad descubrimos a Cristo de esa manera en nuestra vida, no queda de otra. Levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. Fíjate qué interesante. Jesús, no te vayas, es muy tarde, quédate con nosotros, por favor. Se volvieron ellos a Jerusalén aún con lo tarde, una vez llenos del Espíritu Santo, convencidos de la verdad. Nada ni nadie los va a detener. Se volvieron a Jerusalén, encontraron a los 11 reunidos, asamblea, iglesia, comunidad, con todos sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, el Señor
ha resucitado. Se apareció a Simón y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No fueron los primeros fueron las mujeres y los apóstoles. A ellos se les apareció y a tantos otros más hombres y mujeres, apóstoles, discípulos, unos 500, dice San Pablo en general, se les fue apareciendo a muchísima gente en el camino, testificando la resurrección y dejando testigos de esa resurrección. Pero ellos predicaron lo más hermoso de la noche. Lo vimos, nos ardía el corazón, nos predicó, nos habló, nos regañó, caminó con nosotros, pero solo lo reconocimos al partir del pan, en la fracción del pan, en el momento eucarístico, que nosotros podamos orar con poder, buscar al Cristo de la gloria en nuestra vida, enamorarnos cada vez más de ese Cristo y testificar con nuestra propia vida que Cristo vive, que es real, que está con nosotros y que está de nuestra parte. Hermano, tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, enamórate del Señor Jesús que está aquí y contigo y que te bendice de manera particular. Suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez. Suscríbete a mi canal Tomás Galarza Figueroa. Deja allí tus intenciones, deja tus comentarios y sobre todo, ¿qué quieres por lo que oremos en la misa por ti? Eso déjalo allí, por favor. Además, por favor, comparte este canal con todos tus contactos, nos ayudas a evangelizar, dale like al video y toca la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Abre tu corazón al Redentor para que de Él recibas su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.